días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde dónde nos están escuchando. Bienvenidos a su podcast favorito, Entre Dos Mundos, el cual está conducido por sus psicólogos de confianza, Diego, y su servidora, Daniela. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema que más se comentó en el episodio anterior, son los trastornos de personalidad. Y pues para entenderlo vamos a empezar por entender qué es la personalidad. Tenemos en cuenta que la personalidad es un grupo de factores y rasgos que los tenemos desde nacimiento. Solamente que la personalidad se va a ir formando conforme vas creciendo. ¿Por qué esto sucede? Debido a factores como factores biológicos, psicológicos, químicos y biológicos. Todo a tu alrededor va a influir mucho en cómo haces tu personalidad. Tus creencias, por ejemplo, la familia religiosa va a terminar haciendo una personalidad más cerrada. ¿Por qué? Por sus creencias. Los biológicos, porque es la personalidad con la que tú estás naciendo, nada más la vas adaptando. Los psicológicos, el cómo te comportas con el ambiente, el cómo el ambiente te comporte contigo y hasta en lo social, ¿no? Todos los amigos cómo se comportan contigo, tú cómo te comportas en un grupo de amigos. Ahora, nosotros que ya sabemos más o menos qué es la personalidad, vamos a ir viendo qué son los trastornos de la personalidad. Bueno, y para eso hay que entender que un trastorno de la personalidad va a ser un patrón permanente e inflexible que va a salir de lo cultural, de lo que se considera como lo normal. Por ejemplo, esto empieza en la adolescencia, cuando uno ya va creciendo y es estable a lo largo del tiempo, y que va a llevar a que va a conducir a una persona a sentir malestar. Y consideremos que este malestar puede ser clínicamente, lo que significa que a lo largo de nuestros días diarios se va a presentar más. Y hay que tener presente que estos trastornos de la personalidad se agrupan en 3 clasificaciones. Ok, ya sabemos que se divide en 3 grupos, pero empecemos a hablar por el grupo A, que este grupo tiene de característica que lo padecen las personas que conviven con alguien con esquizofrenia. Ahorita vamos a empezar a explicar los 3 trastornos que se identifican en este grupo. El primero, el trastorno paranoide de la personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Este trastorno se basa por una intensa desconfianza hacia los demás, de forma que esto va a generar como que inseguridades en la persona. ¿Cómo? Vas a empezar a pensar que tu pareja te es infiel, pero tú no, porque por ejemplo a lo mejor lleva tiempo sin contestarte, ¿no? O puede llegar que haya hecho alguna situación, una acción o pasado algo junto a esa persona que te haya hecho sentir así. Este trastorno se basa en la familia. ¿Por qué? Porque la familia es la principal que te debe dar como que esa parte de la confianza. Tú tienes un problema de desconfianza muy fuerte aquí. Es por eso de que la familia. ¿Por qué? Porque en tu casa desde pequeño no te enseñaron como que al 100 esa parte de confiar. Tú desconfías mucho. La prevalencia media de epidemiológicos es que en México es del 3% de la población. Entonces es un trastorno que no se ve mucho, pero sí existe. En cambio, por ejemplo, el trastorno esquizoide de la personalidad, en este es más desconfianza en el ámbito social. Aquí me quiero dar a entender, aquí este trastorno, tú en un grupo social te vas a sentir incómodo, no vas a poder hablar como normalmente hablas con tus amigos. ¿Por qué? Porque no existe esa confianza. Tú no confías al 100 en esas personas. Ese trastorno igual viene desde parte de la casa. ¿Por qué? Porque la familia también tiene mucho que ver en la confianza que tú vas a empezar a tener en los ámbitos sociales. Este trastorno se basa mucho en el apego a los papás. Si tú o una persona tiene mucho apego a los papás, se le va a complicar socializar con alguien. ¿Por qué? Porque no tiene esa parte de dependencia. Este trastorno solamente lo tiene el 1.3 de la población. Es muy poco. Y como habíamos dicho, todos estos trastornos se dan
por parte de vivir con alguien que tiene esquizofrenia. ¿Por qué? Porque todo lo que vive esa persona termina afectando a los que conviven cerca de él. Pues ahí veríamos reflejado lo que dicen, que tu entorno va a estar involucrado mucho en cómo eres, ¿no? Exacto, los factores ambientales. En esta parte son los factores psicológicos y los factores biológicos. Con esto podemos dar paso al grupo B. El grupo B empezamos con el trastorno antisocial de la personalidad. Este es un patrón de desprecio y violación de los derechos humanos, principalmente de la libertad. ¿Por qué? Porque una persona que padece este trastorno, ¿qué va a hacer? Manipular y a base de engaños hacer que la otra persona o el grupo de personas se quede ahí. ¿Para qué? Para que no se sienta solo. ¿Pero qué hace? Manipularlo. Este trastorno viene también por parte de la familia. Y aquí volvemos a ver lo mismo, ¿no? La familia los se mismos involucra factores. mucho. Los factores biológicos. ¿Por qué? Porque los factores biológicos vienen desde la familia. La crianza se da desde pequeños. Entonces, esa parte siempre va a influir. Ahora, los factores psicológicos también van a influir, y con el mismo tema, con la parte de la familia. Si tu familia te muestra un caso similar, vas a replicarlo. Este trastorno solamente lo vemos en un 5% en la población. Es muy poco a comparación de con otros países, que por ejemplo, Estados Unidos cuenta con el 6.7% de su población. El trastorno límite de la personalidad. Pasamos con que es un trastorno en el cual es un patrón general de inestabilidad en las relaciones tanto afectivas como de amistad. ¿Qué quiero decir con esto? Que se te va a complicar mantener una relación con alguien, ya sea tanto amistad o afectiva. Es por eso que personas que padecen ese trastorno es que cambian constantemente de pareja, no pueden o terminan muy pronto. ¿Por qué? Porque no saben llevar una relación, no saben conllevar lo que es una relación a largo plazo. Este se da por parte de la familia, lo mismo, volvemos al mismo del factor psicológico y el factor ambiental. ¿Por qué? Porque la familia va a empezar a enseñarte cómo convivir con la gente, ¿no? La misma familia va a empezar a convivir contigo. Entonces, como convivan contigo, va a formar tu personalidad. Tu personalidad que se está formando al ver que conviven muy poco contigo o que son distantes, tú vas a decir, bueno, esto está bien, y no. Al final no te están enseñando cómo se debería llevar una relación tanto amorosa como de amistad. Pasamos al último trastorno del grupo B, el trastorno histriónico de la personalidad. Apuesto a que todos lo tenemos. ¿Por qué? Como dice la palabra histriónico, ese trastorno se basa en que vas a empezar a crear escenarios ficticios en tu mente. Esto se debe a que todo el tiempo que no pasas socializando lo vas a empezar a ocupar en algo. Tu mente va a empezar a trabajar para llenar esa parte de aburrimiento, por así decirlo. Entonces se podría decir que para ocupar ese lugar lo que hacemos es recurrir a crear esas historias. Exacto. Por ejemplo, un caso muy clásico que se ve es cuando tú conoces a una persona. Por ejemplo, tú conoces a la chica y tú dices, esta chica se ve genial, se ve que es buena onda. Entonces tú te empiezas a acercar con ella y platicas un día. Pero tú llegando a tu casa, en camino a tu casa, te das cuenta de que en tu cabeza ya estás creando un escenario y si voy a la siguiente semana y platico de esto con ella y hacemos una conversación, va a pasar esto y esto otro, y te terminas desilusionando porque muchas veces no llega a pasar así. En este trastorno se mete también el síndrome de Madame Bovary. El síndrome de Madame Bovary dice que las personas suelen a desilusionarse por cómo pasan en realidad las cosas. ¿Por qué? Porque empiezas a imaginar cómo quieres que pasen y no siempre va a ser así. Ahí tenemos la idealización, ¿no? Que se ve más reflejada en las relaciones amorosas, el cómo ves a esa pareja, ¿no? ¿Qué piensas que va a ser así? Que van a llevar una relación larga y romántica, y al final de cuentas puede que algo falle y ahí está el problema, ¿no? Que idealizaste mucho a esa persona.
Exacto. Por esto este síndrome de Madame Bovary dice la parte de ilusionarse con alguien, ¿no? Empezar a idealizar a alguien. Tú puedes conocer a tu novio, ¿no? Y dices, es que es siempre muy lindo conmigo, siempre me trata bien. Pero puede que en unos años sea completamente diferente. Entonces, tú ahí te empezarías a desilusionar porque dices, ya no me está tratando como cuando empezamos a ser novios. ¿Por qué? Porque tú empezaste a idealizar que siempre sería así y no siempre va a ser así. Con este terminamos el grupo B. Vamos a pasar al grupo C. Vamos a encontrar los trastornos de la personalidad por evitación. Por ejemplo, esto se va a encontrar más como en las personas introvertidas, porque ellas van a evitar el salir a lugares nuevos, a conocer personas nuevas, a tener nuevas amistades. Igual los puede afectar en los empleos, en socializar con los jefes, en ir a eventos donde se tenga que estar conviviendo con más personas. ¿Por qué? Porque ellos tienen ese pensamiento negativo hacia ellos, hacia que van a encontrar la desaprobación, la crítica, el que alguien los va a juzgar por ser como son. Que nos hagan menos, entonces, ¿no? Ajá, exactamente, se sienten menos que las otras personas y creen que no tienen algunas cualidades de las cuales vale la pena, ¿no? Vale la pena socializar con las personas. Y aquí vemos a sujetos preocupados, ¿no? Preocupados por ser ellos, por la posibilidad de ser criticados, y tienen muy alto las probabilidades de que van a salir malas cosas. Tienen ese pensamiento siempre negativo, ¿no? De que si van a hacer algo, va a ocurrir algo. Y siempre tienen dudas hacia sus actitudes, hacia cómo son con las personas. Este comportamiento se puede ver más o puede comenzar desde la infancia. ¿Por qué? Porque en la infancia empiezan a socializar con la gente, a tener ese primer vínculo con las nuevas amistades, con los nuevos niños. Pero es más visto ya en la adultez, ¿no? Cuando ya empiezan a socializar más, cuando ya hay más juzgación de su parte hacia ellos. Y las personas que tienen este trastorno, la mayoría de veces son muy tímidos, son muy cerrados, son personas que se aíslan, ¿no?, de las personas para evitar ese miedo, ¿no?, esa afrontación a la realidad. Y este trastorno es de los pocos que su alto nivel de porcentaje que se presenta en ambos sexos con el mismo porcentaje. ¿Por qué? Porque ambos sexos tienen esa negatividad, tienen esa inseguridad a como son. Yo siento que parte del público que nos escucha se siente identificado, ¿no? Hasta yo me identifiqué. Sí, ¿cuántas veces no hemos evitado ir a una fiesta, salir con nuevos amigos? El miedo que te da ir a una nueva escuela. ¿Por qué? Porque sientes que no vas a encontrar personas con las cuales te vas a poder llevar bien, empiezas a juzgar cómo eres, tu identidad, tu forma de ser. Muchas veces vamos a ver reflejado este trastorno, ¿no? Y vamos a verlo en los comportamientos, en evitarlo, en aislamiento, en temores extraños y ese miedo a situaciones nuevas. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le da miedo las situaciones nuevas, lo nuevo, ¿no? Te da miedo conocer lo nuevo. Igual, por otro lado, tenemos el trastorno de la personalidad por dependencia, que ya con el título sabemos que dependencia es, pues, el apego a alguien, ¿no? Y pues sí, así como lo dice, la característica esencial de este trastorno, pues, es la dependencia, es la necesidad general de tener una persona, de querer excesivamente que alguien esté a tu lado, ya sea, bueno, siempre buscamos que sea una edad adulta. ¿Por qué? Porque vemos más fácil el dejarles esas responsabilidades. ¿Por qué? Porque en este trastorno vemos, lo que hacemos siempre es buscar dejar esas responsabilidades que nosotros tenemos a otra persona. ¿Por qué? Porque no nos sentimos capaces de nosotros asumirlas. Sentimos que nuestras capacidades no son aptas para realizar esas actividades, ¿no? Y los sujetos que siempre tienen, o bueno, que tienen este trastorno, tienen grandes dificultades para tomar decisiones cotidianas. Esto les afecta en toda su vida diaria, porque no se sienten capaces,
Y la verdad es que siempre dependen de un progenitor o de un cónyuge. ¿A qué nos referimos? A los papás, a los amigos, a la pareja, porque muchas de las veces hemos visto este trastorno reflejado, pero más en las parejas. En tener ese miedo a que te dejen, ¿no? De que si hago esto me va a dejar. Y por ese lado vemos lo que es el abuso, ¿no? Porque permitimos el abuso físico, verbal y hasta sexual. ¿Por qué? Para que esa persona no se vaya de nuestro lado. Y estas personas siempre están convencidas de que son incapaces de funcionar de forma independiente. Lo que vemos reflejado en que a pesar de que algunas personas se lo comenten, se lo digan o los hagan creer que sí, ellos están muy centrados en ese pensamiento de que no es así, de que no pueden siendo independientes ellos. Por ejemplo, puede haber que estas personas lleguen a tener sacrificios que los hagan sentir mal, que los hagan sentir incómodos con tal de tener este apego hacia esa persona. Y las características con este trastorno pues son el pesimismo, la inseguridad en sí mismos. ¿Por qué? Porque tienden a minimizar sus capacidades, sus valores y suelen referirse constantemente a sí mismos como estúpidos, como ineptos, pensamientos negativos, ¿no? Y por último tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, que ¿a qué se refiere, no? Se refiere a las personas que son perfeccionistas, a las personas que buscan ese nivel escolar alto, se exigen mucho para tener altas calificaciones, se dedican horas al estudio, de hecho dejan a un lado su vida cotidiana con tal de satisfacer esta necesidad, ¿no? Porque para ellos esa es una necesidad más importante que las otras, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen ese pensamiento de ser los mejores, tienen la preocupación por el orden, el perfeccionismo y controlan todo, ¿no? Sienten que lo que está fuera de control o los sucesos que les salen inesperadamente a las personas los inestabiliza, les causa un problema. ¿Por qué? Porque siempre buscan ese orden, esa búsqueda, ¿no? De control. Prácticamente me dices que el que sufre del trastorno obsesivo compulsivo prácticamente se adapta a un guión. Exactamente, es una persona que controla todo, tiene una rutina, tiene un horario, tiene listas de tareas. ¿Por qué? Porque está muy apegado a eso, siente como esa necesidad, ¿no? De tener ese control, pero es también un problema, ¿no? Porque les puede causar estrés, les lleva a causar igual ansiedad. Y estas personas pueden ser demasiado tercas, inflexibles con temas de moral y se fuerzan a sí mismos a un nivel alto con tal de tener esos principios rígidos, esa manera autoritaria de hacer las cosas. Al igual que son personas que les cuesta estar con personas que expresan, que son expresivas, igual sería un problema en las relaciones amorosas. ¿Por qué? Porque sería un problema para ellos estar con personas expresivas, porque ellos no pueden expresar esas emociones. ¿Por qué? Porque son calculadores, son personas que no dejan salir eso, no dejan salir lo que ellos están sintiendo. ¿Por qué? Porque siempre van apegados a una lista, apegados a... Prácticamente se estarían limitando su personalidad. Exactamente, están limitando a lo que son, lo que sienten, la manera en que ellos quieren. Y de hecho ellos, cuando se presentan ante una situación donde tienen que tomar una decisión, se tardan demasiado. ¿Por qué? Porque llevan su proceso para poder calcular lo que va a llegar a pasar, los resultados que pueda tener esa decisión. ¿Por qué? Porque ellos no se permiten errores. Hay algo muy característico de ellos que es que no se permiten presentar errores y su primer pensamiento son negativos. Cuando ellos tienen algún error, cuando algo no les salió como ellos esperaban, siempre se juzgan de manera muy drástica. Su juzgación hacia ellos mismos es drástica.
¿Por qué? Para no volverlo a repetir, porque ellos creen que si se juzgan de esa manera, no volverán a repetir esos errores y seguirán en ese perfeccionismo que ellos quieren y que ellos necesitan, porque ya lo vemos como una manera de vivir para ellos, es su manera de ser, su manera de existir. Su estilo de vida, ¿no? Ajá, exactamente, de sobresalir en todos los aspectos, ¿no? Porque ellos ya están acostumbrados a eso. Cambiarlo sería, pues sí, meterse en su tipo personalidad, porque ya es su personalidad. Ellos ya adoptaron esa manera perfeccionista a su personalidad. Entonces sería un gran cambio hacerlos ver que no todo va calculado, porque son muy calculadores en todos los ámbitos que los rodean. Ya sabemos lo que es la personalidad, los trastornos de la personalidad y cómo se caracterizan. Vamos a pasar a su sesión favorita, que es preguntar al psicólogo, pero antes de pasar a nuestra sesión favorita, vamos a hablar más sobre este tema, ¿no? Para aclarar algunas dudas o dejarlo más claro. Y sobre todo porque ya puesto que nos identificamos con alguno que otro trastorno. Tienes que con todo, ¿no? Sí, algunos, luego que dijeron el título, ya teníamos nuestra mente de ese y lo tengo yo. De que sí soy, ¿no? Sí, como suele pasar. ¿De quién? Con la típica, ¿no? ¿Quién me grabó? Sí, porque están hablando de mí, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo en el que más me sentí... ¿Identificada? Ajá. Sí. Fue en el de compulsivo obsesivo, porque muchas de mis vivencias es de tener calculado, ¿no? Y es que eres completamente tú. Sí, completamente los tiempos, de que ya nos pasamos de la cita que teníamos, las tareas, ¿no? Por ejemplo, yo con el trastorno que me sentí identificada, pues fue con el obsesivo compulsivo, porque siempre estamos así de que calculando, ¿no? Nuestra rutina de que a tal hora tengo que hacer si nos pasamos por un minuto ya llegamos tarde a otra parte, que si no nos salen las cosas como queremos, lo cambiamos, si no nos gusta, no estamos satisfechos, ¿no? Y yo siento que varios fuimos en nuestra época de la escuela, ¿no? De que a fuerzas el 10, si no te sentías así de que no. Satisfecha. Ajá, exactamente. Te sentías así como, no estudiaste lo suficiente. Cosas así, ¿no? Por ejemplo, en mi caso fue el de personalidad y dependencia, ¿no? Que yo tengo ese típico, ¿cómo le llaman dicen ahorita en las redes sociales, ¿no? El mentado migajerismo. Sí, que nosotros los llamamos migajerismo, ¿no? Y supuestamente lo encubrimos, ¿no? Que decimos, no, es que esto está bien, ¿no? Sí, las muestras de cariño, ajá, ¿no? O sea, que pocas te las quedas para que no se vaya esa persona de tu lado. Exactamente, te sientes paloma, ¿no? Como dicen. Por ejemplo, yo me sentí identificado con eso, ¿no? Cuando estabas explicándonos ese tema, a mí se me vino en la mente la típica frase, ¿no? La de pégame pero no me dejes, ¿no? Que sí, prácticamente es lo que viven muchos jóvenes, ¿no? Que principalmente son jóvenes los que están viviendo ese trastorno aquí en México. Sí, y más los que, no sé, como que en su vida diaria han tenido esa baja autoestima, ¿no? Como que se van más a lo de, pues si esta persona me hizo caso, voy a hacer lo que él quiera, porque no soy esto, no soy esto. Como lo que dicen, ¿no? Si ya me hizo caso, estoy a sus órdenes, ¿no? Ajá, exactamente. Y muchas veces todos los trastornos los vemos disfrazados, ¿no? Así de que es normal o le cambiamos las palabras, ¿no? Sin darnos cuenta que en verdad es lo que está pasando, que en verdad existen, ¿no? Y por ejemplo, los porcentajes que vimos en nuestro documento, ¿no? Porque nuestra referencia pues fue la Facultad de Psiquiatría de la UNAM. Ajá, bueno, y que todos los trastornos fueron sacados de DSM-5 y del CIE-11, ¿no? Sí. Aunque algunas encuestas, por ejemplo, que se estuvieron dando los porcentajes tanto de casos en México como en Estados Unidos, se estuvieron sacando tanto de la OMS como de la página de la Secretaría de Gobierno, ¿no? De aquí del país. Entonces, todo está como que fundamentado científicamente, ¿no? Todo tiene sus fundamentos y tiene como, pues sí, ¿no? ¿Cómo se podría decir? Que ya está oficial, ¿no? Que no estamos diciendo pura tontería aquí, ¿no? Charlatada. No, sí, y es que muchas de las veces no conocemos esos conceptos, ¿no? No estamos familiarizados y muchas veces nos vamos así por el ser migajeros, pero sin saber que detrás de eso sí es un trastorno, ¿no? Sí. Que se puede ir tratando. Entonces vemos como que relacionados, ¿no? Que los trastornos de la personalidad son esos cambios, ¿no? Esas
actitudes que no se ven como lo normal, ¿no? Lo que se considera así de que no, es que es el anormal, ¿no? Porque es introvertido, porque no le echa... Es el rarito, ¿no? Sí, porque vemos que se aísla y decimos, no, pues es que es rarito, no le hablen, sin darnos cuenta que pues son trastornos de la personalidad. Que no sabemos tampoco, ¿no? Por lo que está pasando, ¿no? A lo mejor su mente lo está atacando y nosotros estamos diciendo de que no habla, es rarito. Ajá, exactamente, porque muchas de las veces nuestra mente siempre nos dice cosas así de... pues negativas, ¿no? Negativas así como no eres bueno para esto, no eres bueno para el otro. Exacto. Entonces nosotros como que ya sabiendo como que esa parte de que a lo mejor criticamos, ¿no? Digo, creo que todos lo hemos hecho, aunque sea una vez en la vida, ¿no? Decir es que el que se sienta en la esquina, ¿no? Que es el típico, que dice, es que ese chico no le habla a nadie, se encierra en su mundo, pero a lo mejor no sabemos por lo que está pasando, no sabemos lo que está pensando, lo que está pasando en su casa, a lo mejor está sufriendo de esos trastornos y pues no sabe cómo, ¿no? Pedir la ayuda necesaria. Sí, pues es que sí, bien dicen que cada cabeza es un mundo, ¿no? Nunca vas a saber lo que está pasando a la otra persona. Y siempre, pues, como que siempre nos vamos a juzgar, ¿no? Con los Típicos criticones. Ajá, Sí, exacto. sí, ¿no? Pero bueno, pues entendemos, ¿no? Ya como que ahorita ya tenemos esa mente de que, esa bueno, idea de... puede ser algo más, ¿no? Ajá, de los trastornos de personalidad, que básicamente pues, su título lo dice, ¿no? Va a ir arraigado en su personalidad, en lo que son, dependiendo de sus entornos también, ¿no? El cómo se desenvuelven, ¿no? Con las personas a su alrededor. Bueno, y ahora sí, comentando ya nuestros puntos de vista, nuestra criticadera, vamos a empezar con nuestra sesión favorita, que es preguntar al psicólogo. Como saben, siempre pedimos que nos comenten algunas situaciones, algunos casos, algunas vivencias propias, ¿no? Que hayan tenido, para que nosotros las comentemos y si podemos dar, no sé, algún consejo, ¿no? Tratar como de que darle un apoyo, ¿no? Que realmente no es como que decir, yo te digo esto, ya estás curado, ¿no? No. Lo que nosotros buscamos es como que enfatizar y que sepas de que puedes tener esto, ¿no? Que debes acudir como con un especialista, ¿no? Es eso nada más. Nosotros buscamos dar como que ese apoyo dar esas observaciones moral. Ajá. Para que se animen a acudir a terapia, ¿no? Que muchas veces se critica, ¿no? Estás loco. Por ir al psicólogo ya eres un loco y no, sí, es una idea errónea, ¿no? Ajá. Entonces, nada más buscamos darle como que ese apoyo moral para que se puedan animar a ir a terapia bien. Igual el concientizar, ¿no? De que sí es algo que se debe de ir tratando. Bueno, comencemos con lo que nos comentó nuestra usuaria Sandra 202. Ok, Sandra 602 nos manda un caso. Se los voy a leer así como me lo mandó. Una mujer de 35 años, casada y con 2 hijos, se presenta en la consulta psicológica con quejas de sentirse abrumada y ansiosa con su relación de pareja. La paciente describe sentirse incapaz de tomar decisiones sin la aprobación de su esposo y teme que si no hace lo que él quiere, la abandonará. Abriendo un paréntesis, ¿no? Como que en esta parte del resumen del caso, nosotros estamos viendo ya desde un principio que tiene una dependencia, ¿no? No sabe tomar decisiones sin que las apruebe alguien más, en este caso su marido. Entonces de ahí ya estamos viendo la primera banderita roja, ¿no? Ya identificamos, ¿no? Aquí ya le dio esas responsabilidades, ¿no? Que es a su esposo. Ya la toma de decisiones que ella debe de tomar, ya se las entregó a su esposo por completo, ¿no? Exacto. Ella ya no depende de ella, ya depende de su esposo y al final de cuentas eso no está bien. Cada quien debe tener su independencia. Pero bueno, pasando a la historia clínica del caso, la paciente ha tenido una relación de pareja muy difícil, con un esposo que es muy controlador y demasiado crítico. Ha tenido dificultades para establecer límites y expresar sus propias necesidades y sus propios deseos. Se siente abrumada por la responsabilidad de cuidar a sus hijos y teme no ser capaz de hacerlo por su cuenta.
ha experimentado episodios de ansiedad y depresión en el pasado. Nosotros aquí ya estamos viendo, por ejemplo, un cuadro de ansiedad, ¿no? Un cuadro de ansiedad y depresión que dice que ella ya ha sufrido desde hace tiempo, ¿no? Ahora, también vemos el problema, ¿no? De que su esposo es manipulador y exacto, controlador, entonces también ahí podemos ver lo que la llevó o lo que la orilló a tomar esa decisión de la dependencia. Exactamente, lo que llevó a que ella decidiera, ¿no? Así de que mejor que él tome mis decisiones para evitar problemas, para evitar que él llegue a pensar cosas o tener problemas, ¿no? Exacto. Y eso ya nos llevaría a una violencia psicológica, porque ya la tiene está, esos pensamientos. Ya la tiene controlada. Exactamente. También nos damos cuenta de que tiene hijos, ¿no? Por ejemplo, esta es una parte importante que debemos tener en cuenta. La parte de que tenga hijos va a influir mucho en lo que quiera terminar de decidir la señora en este caso, porque si ella quisiera como que poner un alto a su marido y decirle que ella no es lo que no quiere eso, ¿no? Que como que ya acabar con esa parte del esposo controlador, los hijos la detienen. ¿Por qué? Porque no se cree capaz de poder hacerlo sola, ¿no? Seguimos viendo esa parte de la dependencia ahí. No se cree capaz de lograr algo por su cuenta. Tenemos esos pensamientos, ¿no? El baja autoestima, que también pues va enlazada con la violencia psicológica, ¿no? Porque pues, no conocemos todo el contexto, pero no sabemos si el esposo le hace comentarios ofensivos, humillándola, menospreciándola, ¿no? Exacto. También otro de los síntomas y características que pudimos recuperar en las entrevistas que nos mandó por video, podemos tener que tiene necesidad excesiva de ser cuidada y protegida. ¿Qué queremos decir esto? Que la paciente se siente incapaz de hacer algo por sí misma o por su cuenta. Siempre necesita la aprobación de alguien para poder hacerlo. También dificultades para tomar decisiones sin la aprobación de los demás. Seguimos con lo mismo, con la inseguridad que tiene y la ansiedad, ¿no? De tomar decisiones y no tener la aprobación, en este caso, de su marido, que es quien la controla. Tiene esa ansiedad, ¿no? De decir, si yo la tomo, va a salir mal, porque yo soy incapaz o yo no tengo las capacidades que mi esposo tiene para tomar las decisiones. Ya está acostumbrada a que las decisiones la tome siempre el marido. Ajá, y eso, pues tiene ese pensamiento, ¿no? De si yo la tomo, una, se va a enojar mi marido porque es controlador, y otra, va a salir mal. ¿Por qué? Porque yo no estoy apta para tomar decisiones. Exactamente. También otro es el miedo a ser abandonada o ser rechazada. Aquí ya vemos un caso de codependencia, ¿no? Que ya se siente como que no podría vivir sin él, ¿no? Porque ya no quiere como que el esposo la rechace, ¿no? Que ya le diga, entonces si tú me pones un alto, yo me voy, ¿no? Y la abandone con los hijos, ¿no? Que también es el principal factor que vemos para que la señora no esté tomando cartas en el asunto. Pues el miedo a estar sola, ¿no? El miedo a sentirse incapaz, y más porque si ella no trabaja y él sí, ¿cómo voy a sacar adelante a mis hijos, no? Exacto, ¿no? ¿Qué daño les voy a causar a mis hijos? Porque muchas de las veces, y más aquí en México, siempre es de, estoy por los hijos, Ajá. ¿no? O los hijos, quiero evitarle ese daño psicológico a mis hijos, ¿no? Buscando siempre el bienestar, pero sin darnos cuenta que al final le termina haciendo daño a los pequeños, ¿no? A los menores. Y podemos ver ahí, ¿no? También reflejado cómo van a ser los niños, ¿no? De grandes, porque están en un entorno así. Por ejemplo, también otro que me llama la atención aquí es el comportamiento sumiso y complaciente, ¿no? Que es prácticamente lo que llevamos diciendo. Ella ya se encuentra en un caso en el que, como dije hace minutos, ¿no? El de la típica frase de pégame pero no me dejes. Ella tiene una idea en su mente de que si él la controla, todo estará bien, nada estará mal, ella podrá seguir con sus hijos, podrán ser, entre comillas, una familia feliz, ¿no? Muchos tienen esa idea de que un hijo va a proteger o va a salvar la relación, ¿no? Y se están equivocando, ¿no? Y se llevan un golpe de realidad, ¿no? Así de que no, pues una idealización. Ajá, lo vemos otra vez como que con el síndrome de Madame Bovary, ¿no? Que explicamos también hace ratito.
La evaluación y el diagnóstico. ¿Qué fue lo que se hizo como para reconocer todo esto, ¿no? Nosotros tenemos en cuenta que se le hizo una entrevista psicológica y varias pruebas, ¿no? Por ejemplo, en las pruebas vimos que tiene esa parte de ser sumisa, ¿no? Que ya no sabe qué es lo que ella puede tomar por su cuenta y lo que no. También tenemos, según el DSM-5 y el CIE-11, nosotros tenemos en cuenta que podría tener un trastorno de personalidad por dependencia, o mejor conocido como el TDP. Lo que nosotros recomendaríamos aquí sería como que lo siguiente. El acudir a terapia cognitivo-conductual, ¿para qué? Para que pueda abordar esos pensamientos, esos comportamientos que pues no son de su personalidad, o sea, actualmente los adquirió, pero no son propios de ella. Cambiar esa mentalidad, esos pensamientos de no voy a poder sin él, mi toma de decisiones las tiene que hacer él. También podríamos hacer la terapia de aceptación y compromiso para ayudar a que el paciente acepte su vida, aceptar cómo es él, cómo las cualidades, ¿no? Que no siempre vemos, porque siempre nos vamos más por lo malo, ¿no? Sí, ¿no? Siempre terminamos viendo como que lo negativo. Exactamente. Y el vivir con pensamientos y emociones que ella tiene, porque siempre, bueno, como que los pensamientos solamente es lo que básicamente va a llevar nuestro control, ¿no? Entonces esa terapia nos ayudaría a que ella tuviera ese choque de realidad. Ajá, exactamente, esos pensamientos y controlar sus emociones, ¿no? Controlar la emoción de estar complaciendo a alguien más. Al igual que podría ser el entrenamiento en habilidades de asertividad. ¿Para qué? Para que exprese sus propias necesidades y deseos, porque ella ya no tiene deseos. Lo único que haya es cumplir lo que se le antoja, ¿no? Los deseos de su esposo. Y las órdenes que darle a su esposo. Pero ella perdió sus deseos de ella y sus necesidades, porque ahora sus necesidades son su esposo. La necesidad que debo de cubrir son las de mi esposo, no las mías. Entonces, esa sería muy buena para que ella empezara a tomar ese control de su vida, ¿no? Esa dependencia de ella. Ajá. Que empieza a depender por su cuenta, ¿no? Que ya no de alguien más. Empieza a aclarar su mente. Uno de los objetivos del tratamiento es mejorar la capacidad de la paciente para que pueda tomar las decisiones, ¿no? Todas sus decisiones y cumplir sus deseos y caprichos, ¿no? Por su cuenta. No necesariamente estar acatando lo que dice el marido. Otro es reducir la dependencia emocional, ¿no? De la paciente hacia su esposo. ¿Por qué? Porque aquí ya todas sus emociones las vemos que están dependiendo, colgando de un hilo prácticamente, como si ella fuera el títere y su esposo fuera el titiritero, ¿no? Ella vemos un caso en el que ella ya está controlada al 100, ya no sabe ni qué hacer por el miedo también por sus hijos. Ya se perdió, ¿no? O sea, ella ya se perdió. Ahí ella ya terminó de perder la poca dependencia que tenía por su cuenta. También vamos a ayudar a la paciente a desarrollar una mayor confianza en sí misma y de sus capacidades, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que tiene miedo a que su marido la deje y la deje con los hijos, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo que no se cree capaz de poder cuidar por su cuenta a los niños. Entonces pues tendríamos que hacerle ver que ella es capaz como que de esa parte, ¿no? Ajá, y como que lo vemos en este sentido en que ella ya es como un hijo más, ¿no? Del Señor, alguien a quien le debe de cuidar, de proveer y pues más así, ella es el papel de mamá. Bueno, nosotros ya desglosamos, ¿no? Hilo por hilo, como se podría decir, este caso, ¿no? Ahora, posibles tratamientos. Posible tratamiento, el posible diagnóstico, ¿no? Que realmente no se confíen, ¿no? Por ejemplo, nosotros les podemos decir lo que nosotros podemos llegar a ver. Dice, pero en realidad nosotros no conocemos a la chica. Dice, entonces no podemos decir como que al 100, sí es esto, ¿no? Digo, entonces, lo que nosotros buscamos es que la personita que nos mandó esto acude a terapia, ¿no? Con un especialista, no solamente tú como con la familia, ¿no? Dice, sí podrá ser un poco difícil con el marido, ¿no? Pero siempre hay formas, ¿no? De poder llevarlo. Sobrellevarlo. Digo, trabajando eso con un terapeuta y por parte de ustedes,
van a ver que todo tendrá una solución. Y pues volver a recalcar, ¿no? No es malo acudir Ir a a terapia, a pedir ayuda, porque siempre estamos con ese pensamiento de podemos solos o no tenemos nada, ¿no? Nos cegamos ante la realidad, pero pues cuando no es así. Por ejemplo, nosotros tenemos la realidad de que si vamos a terapia ya nos consideran algo diferente, ¿no? Algo a lo que excluyen. Y no, necesariamente no es así. Viene a mi mente la típica frase de en un mundo donde llaman locos a los cuerdos, ¿no? Uh-huh. Donde los que dicen ser locos son los más cuerdos, ¿no? Porque ellos saben que están mal. Entonces, si tú sabes que estás mal y acudes a terapia, banderita verde, ¿no? Ya sabemos que tú estás dando cuenta de lo que está pasando contigo, ¿no? Digo, pero bueno, recalco otra vez, nosotros te invitamos como que a acudir a terapia psicológica, no solamente a quien nos mandó este caso, sino también a todos los que nos escuchan, ¿no? Recuerden que acudir a terapia no es malo y siéntanse orgullosos de querer cambiar el ritmo de su vida. Nos despedimos de este su podcast de confianza, de Entre Dos Mundos. Agradecemos su preferencia y nos vemos la próxima semana con un siguiente capítulo. Nos vemos hasta la próxima y no se olviden estar al pendiente del siguiente capítulo porque cada vez vamos con más trastornos, con más temas de su interés y recuerden que siempre hacemos el que más comentan en este capítulo, así que sus peticiones las cumplimos. Bueno, aquí nosotros cumplimos sus caprichos, tenemos dependencia. Así que pues esperemos les haya gustado este episodio, que hayan conocido un poco más. Recuerden que pues siempre, si queremos seguir aprendiendo, pues igual investigar por nuestra cuenta. Si alguno siente que tiene algún trastorno y quiere esa ayuda, pues la puede hacer. Y pues eso es todo por nuestra parte. Esperemos les haya gustado, que haya sido clara nuestra explicación y los esperamos en la siguiente Igual semana. si nos ayudan a compartir el video, que llegue a más gente para que la salud mental ya no sea como que un tabú, ¿no? Como algo que esconder. Algo que sea no se algo más conozca. común. Ok, bueno. Nos despedimos, hasta la próxima.